Déjeme en estos momentos enlazarme con tres personajes que nos van a ayudar en esta mesa de análisis, en esta mesa de debate, para definir el papel de los gobernadores de la Alianza Federalista en las elecciones que se vienen en el 2021. Le agradezco a Sofía Lameiro que nos acompañe desde Jalisco. Sofía, buenas noches. Hola Vicente, buenas noches, muy contenta de estar aquí contigo. ¿Cómo estás? Pues aquí estamos también recibiendo a Marcelino Gómez Brenes desde Chihuahua. Marcelino, un abrazo. Un abrazo, Vicente, buenas noches, a la orden. Gracias. Y Pepe Galaviz, consultor de comunicación en redes sociales. Pepe, ¿tú en dónde estás conectado? Yo estoy aquí en la Ciudad de México, querido Vicente, muchas gracias por la invitación y un saludo también a los otros panelistas. Bueno, pues estamos Ciudad de México, Jalisco y Chihuahua. Déjame empezar contigo, Sofía. Entendiendo que se están aliando con toda la basurita que se pueda contra Morena y contra la 4T del presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿qué papel crees que vayan a jugar los gobernadores de esta alianza para afianzar precisamente estos esfuerzos contra la 4T? Y ojo, debemos de estar al pendiente porque sería mano negra. Sí, yo creo que, bueno, hay una forma de operar por parte de los gobernadores de la Alianza Federalista que tiene mucho que ver en cómo intentan hacer una oposición al gobierno federal. Hemos visto que, pues bueno, los 10 miembros que son de la Alianza Federalista son de partidos opositores y se han declarado completamente en contra del gobierno federal, pero sobre todo del proyecto alternativo de nación que presentó Andrés Manuel. Y en este sentido, pues han intentado ser una oposición. Yo veo que realmente no hay un proyecto que ellos tengan elaborado para presentar a la ciudadanía como una opción. De hecho, pues los gobernadores, incluso sus propios partidos políticos, han avalado la alianza, como tú ya mencionabas, de ir justamente en contra de Morena en el proceso electoral del 2021. A mí una de las cosas que más me llama la atención es que ellos se dicen fervientes defensores de los programas locales, pero realmente en sus propios estados o incluso en sus propias regiones no hemos visto que se proponga ni siquiera un modelo o un proyecto para esas zonas, para esas regiones o para sus propios estados, lo cual nos sigue hablando de que se pretende continuar con el modelo neoliberal y además con el modelo del antiguo régimen para operar de acuerdo al beneficio de unos cuantos, pero no proponen cambiar un modelo democrático, no proponen cambiar algunas cuestiones económicas, realmente es solamente hacer una oposición y la verdad es que muy pocas propuestas hemos visto que se pongan en la mesa para la discusión. Así es. Oye, Pepe Galaviz, déjame preguntarte, ¿cómo evitar que se repita el desmadrecito que se aventaron en el Estado de México para imponer a Alfredo del Mazo? Y te lo pregunto porque ya no tenemos al primo del presidente o el presidente con primo metiendo la mano para la imposición, pero sí tenemos a un INE que le pide a Andrés Manuel López Obrador no posicionarse en asuntos electorales, pero vemos a los gobernadores siendo tendencia, por ejemplo, Alfredo del Mazo con esto de salario rosa, y solo menciono el Estado de México porque sé que lo conoces bien, Pepe Galaviz. Sí, pues ya tocaste una herida que todavía de pronto está fresca, querido Vicente. Y pues mira, más allá de hablar del caso específico del Estado de México, yo creo que en general la Alianza Federalista habla de una estrategia fallida de la oposición general en México. Ningún partido ha sabido de qué manera ser una oposición responsable, nutrida y suficiente para poder plantearse como una opción que plantee una propuesta real ante las elecciones que se vienen en el 2021. Justamente el caso de Alfredo del Mazo, ahora como gobernador, desde mi punto de vista es un punto pues medianamente positivo porque es el único gobernador que tiene una relación estrecha con el presidente, no lo golpea,
no plantea situaciones de contrapunteo ni para plantear algún tipo de conflicto, a diferencia de los otros 10 gobernantes que la única estrategia que están teniendo es una estrategia mediática de golpeteo que evidentemente en las encuestas alteran un poco la aprobación del presidente, 10 puntos más o menos menor que los demás estados. Sin embargo, la aprobación del presidente, aún en esos estados, sigue estando por encima del 50%. Yo lo que creo de nueva manera es que es una estrategia mediática que busca plantearlos como posibles candidatos a algo, pero lo que está mostrando es una estrategia fallida, ¿no? De igual manera, la alianza que se viene en el 2021 de todos contra Morena, pues plantea obviamente que pues no están encontrando las maneras, ni la manera para pues ser una opción útil para las y los ciudadanos. Oye, mi querido Pepe, déjame preguntarle ahora a nuestro buen amigo Marcelino Gómez Brenes, quien se encuentra en Chihuahua. Mencionaba Pepe, Marcelino, esta idea de todos contra López Obrador, una novela que yo la vengo advirtiendo por muchos años, todos contra López Obrador. Y ahora sí que no hay de dónde, es estar al pendiente de lo que ocurre en estos estados, porque los gobernadores son de oposición y ni modo que no le vayan a entrar a esta alianza PRIAN-PRD, mi querido Marcelino. Sí, que bueno, aquí ya Javier Corral se declaró en contra de este tipo de alianzas cuando Madero dijo que había que hacer hasta lo imposible y aliarse con quien tuviera que hacer para derrotar a Morena y al proyecto de la Cuarta Transformación en el 2021, pero como bien lo dicen los compañeros, no encuentran la manera de conectar con la gente, están desesperados, es una visión de cada uno de estos gobernadores que intentan intervenir en el proceso de 2021 y que muy seguramente no habrá mano negra, sino va a haber mano azul, y aquí conocemos perfectamente cómo pretenden ingerir en el proceso electoral, porque consideramos que la cabecilla de este grupo de gobernadores, de este grupo de opositores a la Cuarta Transformación, pues es el gobernador del estado de Chihuahua, Javier Corral, quien en su afán, en su ambición de poder, en esta campaña de desprestigio en contra del presidente López Obrador, en esta campaña de interferir en el proceso electoral de 2021, pues bueno, ya hasta mismos personajes de su propio partido político tienen la mira y no le importa a quién arrase, a quién atropelle, culpables, inocentes, utiliza la justicia en el estado de Chihuahua para perseguir a sus contrincantes electorales en el 2021. Tenemos el caso de un senador de Morena, tenemos el caso de la alcaldesa María Eugenia Campos de la capital de Chihuahua, que bueno, es miembro de Acción Nacional, y compañeros mismos que le crean esta faceta de un verdadero dictadorzuelo aquí en el estado de Chihuahua, que está dispuesto a hacer todo y que va a ingerir y va a interferir en el proceso electoral de 2021, se lleve entre las patas a quien se tenga que llevar, incluso a sus compañeros, en donde en el PAN pues ya pierde el poco prestigio que le quedaba al gobernador Javier Corral, que aquí en Chihuahua, bueno, su aprobación está por los suelos. Se dedicó la primera mitad de su mandato a crear una falsa especulación en el combate a la corrupción, en el combate, el tratar de hacer justicia por el caso de César Duarte. Se le acabó esa cantaleta y ahora no encuentra de qué manera hacer clic con la población, con la ciudadanía, que lejos está de estos temas que en realidad poco le interesa, y más en medio de esta pandemia, pues esta grilla política que intentan realizar estos gobernadores. La gente está esperando resultados del gobierno federal, del gobierno del estado y de los municipios, que podamos atender como lo hacemos desde el gobierno federal, pues las necesidades mínimo, las más básicas en esta pandemia y en esta crisis sanitaria y económica que estamos viviendo. Porque tú lo mencionaste a Gustavo Madero, a los panistas, Marcelino, pareciera broma, pero hace, ¿qué fue? Unos días, como 3 días, en entrevista con Álvaro Delgado y con Alejandro Páez Varela, Gustavo Madero defendió la alianza PAN-PRI-PRD diciendo que se puede aliar con un criminal para salvar una vida. Literal, se están aliando entre criminales.
Claro, pues se llevan pesado aparte entre ellos, pero esto no es nuevo, pues es algo que hemos advertido y que el presidente López Obrador viene diciendo hace años. Con esto, Acción Nacional y el PRI ratifica el discurso político de López Obrador durante todos estos años, con lo que ha tratado de hacerle ver a la población, a la ciudadanía, que el PRI, el PAN, ahora el PRD, representan el mismo proyecto político, tienen los mismos intereses. Lo mostró, bueno, Madero estuvo presente también en el Pacto por México, entonces no nos sorprende. Es bueno que ya den claridad a la ciudadanía, que representan un mismo proyecto, que son todo lo contrario a lo que representa la Cuarta Transformación, y que los pueda identificar la gente en la boleta bajo un mismo eslogan y bajo un mismo logo, para que pues tengamos proceso del 2021, dos opciones muy claras que representa uno, bueno, pues la continuación de esta Cuarta Transformación, de este cambio profundo en la vida política de México, y el pasado que muchas tristezas nos ha dejado, mucha pobreza, mucho daño a la ciudadanía, el desfalco, el saqueo a las arcas de la nación. Pues bueno, es lo que siempre han representado, y ahora al parecer están a punto de desenmascararlo. Pero por ahí afirmó eso Madero, pero como a los dos, 3 días, aquí en lo local hubo algunas entrevistas que dio y se echó para atrás. Como te digo, también Javier Corral ya declaró que está en contra de este tipo de alianzas. Javier Corral es el patrón de Gustavo Madero, entonces ya también se echó para atrás. Sofía Lameiro, va a ser interesante ver qué papel juega en el 2021 con esta alianza y el Sí por México Enrique Alfaro allá en tu Jalisco, porque Movimiento Ciudadano rechazó esta alianza oficialmente, y hay que recordar que Enrique Alfaro es emcista. ¿Tú cómo lo ves? Pues bueno, hay varias cosas que analizar. Yo creo que a pesar de que el partido de Movimiento Ciudadano no se quiera aliar en esta fórmula, no quiere decir que realmente no compartan la misma agenda política, porque es la misma. Y se ha demostrado pues en la misma Alianza Federalista, pero sobre todo en muchos otros proyectos mediáticos que hemos visto de cómo Alfaro se desenvuelve y cómo Alfaro también se relaciona con los priistas y los panistas. Por ejemplo, aquí del estado de Jalisco, pues nunca ha tenido mucho empacho en mostrar cierta prudencia al respecto, ¿no? De hecho, parte de su gabinete está conformado por panistas de administraciones pasadas. Yo creo que sí va a ser interesante porque, de hecho, todos los gobernadores, a excepción, me parece, de Coahuila, todos los gobernadores de la Alianza Federalista van a tener una renovación de sus congresos locales. Entonces, prácticamente van a tener una renovación y se están jugando parte de la continuidad de sus propios proyectos políticos en sus estados. Esto quiere decir también cuestiones tan importantes como los presupuestos y qué tanto pueden seguir financiando sus carreras políticas y el impulso que pueden tener a nivel nacional. Estamos pues todos muy claros que, por ejemplo, si Enrique Alfaro no tuviera mayoría con el PAN en el Congreso del Estado, no tendría forma posible humana para poder seguir financiando la cantidad de despilfarros que vemos que se dan en el presupuesto del Estado, que va destinado tanto a las giras mediáticas que realiza como lo que está destinado a las empresas que son aliadas suyas y que además están encargadas de toda su comunicación en términos de redes sociales y de comunicación social, ¿no? Entonces, pues, esto vemos que es algo que se va a reproducir en el resto de los estados de la Alianza Federalista, que yo creo que es algo que también les preocupa, pero que también han funcionado como, pues que lo que intentan también es empezarle a quitar el Congreso Nacional al proyecto de la Cuarta Transformación, porque quieren presentar pues quieren realmente querer golpetear a la Cuarta Transformación, al Andrés Manuel, y pues seguir, que no haya un contrapeso político lo suficientemente fuerte. Yo creo que Enrique Alfaro, junto con otros gobernadores que tienen exposición mediática, pues van a intentar generar desde su posición de gobernadores, de aquellos que no renuevan su gobernatura, que son solamente 4 gobernadores de la Alianza Federalista, dejan de ser gobernadores en el 21, o sea que el resto de los gobernadores siguen siendo gobernadores, pero sí creo y veo que tienen una convicción de utilizar sus gobiernos locales
para influir en las elecciones de sus estados y sobre todo en las elecciones federales, en este caso con la renovación de los diputados federales, ¿no? Y pues sí veo que vaya a haber una gran inyección de dinero por parte de los estados, ¿no? Y algo muy interesante también es que este año vimos que los gobernadores de la Alianza Federalista fueron casi los únicos gobernadores que adquirieron deuda. Cosa curiosa también con el gobernador Enrique Alfaro, que adquirió deuda, la segunda deuda en sus 2 años de gobierno, y que esta deuda no se ha ejercido ni la mitad en este año de la deuda del 2020, que justamente estaba destinada a la reactivación económica, y que estas 2 deudas se van a ir para ejercerse, curiosamente, en el 2021, que es las cosas que estábamos advirtiendo desde diversas trincheras en los estados sobre la preocupación de que estas deudas se fueran destinadas a lo que se planea operar por parte de los estados y de los gobernadores para el 2021, y que pues evidentemente ya se está demostrando que sí se van a utilizar las deudas para influir en las elecciones de este próximo año. Pepe Galaviz, estos gobernadores son los mismos que le han tirado hasta con la cubeta a Hugo López-Gatell, al presidente Andrés Manuel López Obrador, al gobierno de la 4T por el manejo de la pandemia, pero también queda claro que son los que se han beneficiado, que han estado lucrando con la pandemia para proyectarse como jugadores importantes rumbo al 2021 y, por qué no decirlo, rumbo al 2024, ¿no? Pues sí, desafortunadamente se ha lucrado con el discurso político en torno a la enfermedad, la pandemia de COVID-19, y pues definitivamente los únicos puntos en los que de pronto la cuarta transformación puede verse flaca es en el tema del manejo de la pandemia, porque pues desafortunadamente no hay manuales para saber cómo debe de hacerse. Y pues estos estados de manera pues oportunista, los gobernadores pueden lucrar con esto. Sin embargo, yo creo que lo que más tenemos que destacar en el tema de las narrativas es que sigue haciendo falta para la oposición perfiles que puedan plantear un discurso congruente en torno a las acciones del gobierno, y pues terminan viéndose mal con este tipo de acciones que pues dan sentido a las críticas y a la narrativa que durante los últimos 20 años el actual presidente Andrés Manuel ha planteado de que el PRI, el PRD y el PAN son lo mismo. Vale la pena destacar también que estos estados, particularmente Chihuahua y Jalisco, han tenido situaciones muy conflictivas en el tema del manejo de la pandemia, con medidas coercitivas que pues rayan en pues casi en medidas dictatoriales, como mencionaba el compañero de Chihuahua. Entonces, la verdad, yo lo que creo es que vale la pena que también hacia Morena vean al interior, que no solamente estén viendo cómo están golpeteándose cómo se están golpeteando esos gobernadores, sino que también comiencen a ver un poquito más hacia lo local, hacia los municipios, porque ahí es donde también pueden de pronto dar la sorpresa con las alianzas. Están de pronto muy fijados en esta situación de los gobiernos estatales, y se podría ver algún tipo de sorpresa, que espero no sea inesperada, para los gobiernos municipales, no solo de estos estados, sino de otros. Pepe Galaviz, he platicado con gente clave de la cuarta transformación y dicen que no hay que subestimar al enemigo, pero entendiendo que el PRI llega a esta alianza con la cola de Chayo Robles, de Lozoya, de incluso el general Cienfuegos, con un expresidente tan cuestionado como Enrique Peña Nieto, y el PAN llega a la alianza con Genaro García Luna, con Vicente Fox y con Felipe Calderón, que no se callan, con un panista del Senado que admite haber recibido las bolsas con los billetes para repartir entre los panistas del Senado en su momento, dinero que llegó del gobierno del PRI, y con un PRD casi en cenizas. Pueden de alguna manera convertirse en una fuerza, porque mucho se puede decir en medios de comunicación, entre comentócratas, pero a la gente de a pie no se le hace pendeja, perdón por ser tan claro, pero ¿tú qué piensas? ¿Les va a alcanzar para algo?
Pues mira, yo creo que el dicho popular de si no puedes contra el enemigo, únetele, va a servir de algo. No creo que sea la estrategia más exitosa que la oposición debió de haber tomado. Más bien yo creo que debió de haber tomado una estrategia de autocrítica, de reconocimiento de sus errores y de las fallas que se tuvieron tanto en los gobiernos federales como en los estatales y municipales. Sin embargo, creo que no subestimar a ninguno de estos gobiernos, a ninguno de los líderes que estén en este frente tripartita, sería un error subestimarlos. Insisto, creo que definitivamente la gente sigue muy molesta con los temas de corrupción, sigue siendo el tema número uno después de la salud, que es el tema que preocupa a las y los mexicanos. Entonces, tendríamos que, o bueno, Morena tendría que considerar también ver cuáles son las fallas que están teniendo para que en unos años no suceda lo mismo que está sucediendo en estos casos. Es muy desafortunado ver cómo partidos que pues fueron bastiones de la democracia, como lo fue el PAN en Baja California, el PRD en la Ciudad de México, y donde también tienen pues origen algunos de los principales actores políticos que actualmente están en Morena. Es muy triste ver que ahora se están aliando con lo que siempre criticaron y que están haciendo lo que dijeron que no iban a hacer. Me parece que en esto que tú decías de la ciudadanía no se le puede engañar. Toda la lógica radica en la congruencia que plantees con lo que dices y lo que haces. Y el unirse no es congruente con lo que dicen, ni con lo que hacen o con lo que han dicho que tenían que hacer. En este sentido, ¿con qué reflexión cierras, Marcelino? Yo creo, Vicente, que en la medida que calculemos las posibilidades que esta alianza le va a generar a la oposición en el proceso electoral de 2021, sería bueno que reflexionáramos la visión de la ciudadanía, de la gente, porque yo creo que la gente en estos momentos está jugándose la vida en el tema de salud y en el tema económico, que poco está preocupada por el proceso electoral de 2021, sí los que estamos inmersos en esta dinámica, en una vida política, que nos interesamos por este tipo de temas, pero la gente en su mayoría poco está interesada en el proceso de 2021 y eso es preocupante porque, bueno, sabemos que ahí es donde se beneficia el PRI y el PAN. No sé cómo lo han visto en sus estados, Pepe, Sofía, pero yo creo que no hay un buen ambiente, una buena motivación. La gente no está ansiosa de participar en el próximo proceso electoral, primero porque no está ya López Obrador en la boleta, segundo porque saben y tienen el desencanto de decenas de años en las que los municipios, las gobernaturas, las administraciones estatales, pues poco solucionan o poco pueden mejorar el nivel de vida de la gente. Entonces vamos a tener que trabajar mucho en ese sentido, poder dar una orientación de participación a la gente en el proceso electoral y que, pues bueno, la gente salga a decidir por quien quiera, pero que haya una buena participación, que no caiga el ánimo y que a la hora de pasar este proceso de 2021 se puedan empezar a ver resultados por parte de las administraciones estatales y municipales para que la gente recobre esta confianza en lo local. Qué importante lo que menciona Marcelino, Sofía, y quiero cerrar contigo preguntándote, ¿el factor López Obrador será algo que definirá el proceso electoral del 2021 a falta de para Morena? ¿Lo van a extrañar? Pues probablemente sí, pero creo que también hay una cuestión que Morena debe de considerar muy importante y sus aliados también, y es que no nos debemos de confiar, tengamos o no tengamos a Andrés Manuel. En el 2018 las encuestas marcaban que sí había una amplia preferencia para Andrés Manuel. Desde el 2017, finales del 2017, ya notábamos esa tendencia, pero no por eso el trabajo se hizo más fácil para nosotros durante toda la campaña del 2018, y creo que es algo que también debemos de tener en cuenta, que el viejo régimen no termina de morir, como lo había expresado Andrés Manuel, también haciendo un poco recordando la frase de Gramsci, pero creo que justamente debemos de tener en cuenta que la oposición se está organizando, y a pesar de que no tengan referentes que no le hagan sentido a la gente y a la ciudadanía,
estamos seguros de que están dispuestos a jugar sucio y que están dispuestos a utilizar las viejas prácticas para seguir estando en el poder y para seguir utilizando el poder público en beneficio propio. Entonces creo que por eso Morena y sus aliados y todas las personas que se sientan simpatizantes de la Cuarta Transformación no debemos de confiarnos, porque hay un proyecto que le ha interpelado a una amplia mayoría y que pues no todo lo que esté bajo el nombre de las siglas de Morena pues va a significar cambio para la gente, ¿no? Entonces ahí debemos de hacer una apuesta muy importante por reforzar nuestros discursos, nuestros perfiles y también pues reforzar todo lo que tiene que ver con la defensa del voto, que yo creo que es algo muy importante que debemos de ir considerando desde Morena y todas las los simpatizantes y mujeres simpatizantes, y pues creo que pues no hay que confiarse, ¿no? O sea, ahí siguen, los vemos en la Alianza Federalista, los vemos estos gobernadores de oposición que están dispuestos a poner toda la carne en el asador para seguir lucrando con sus posiciones de poder, ¿no? Y para cerrar, nada más un comentario editorial de este servidor. Sobre todo, hay que tener cuidado a los 3 objetivos de Vicente Fox que puso en Twitter. Nótese mi sarcasmo. Querida Sofía Lameiro, te agradezco mucho que nos acompañes. ¿Por qué no cierras invitando a la gente para que te apoye en redes sociales? Muchísimas gracias, Vicente, por la invitación. Muy contenta de estar aquí también con estos otros 2 compañeros. Pues me pueden seguir en Twitter como Sofía No Sabía y en Facebook y en Instagram como Sofía Lameiro Díaz. Muy bien, te agradezco, Sofía. Pepe Galaviz, consultor de comunicación en redes sociales. Gracias por acompañarnos. ¿En dónde te puede seguir la gente en redes? Muchas gracias a ti, Vicente, gracias a Marcela y se me olvidó el nombre del otro compañero por Marcelino esta participación. y Sofía. Marcelino, a Sofía y a Marcelino, muchas gracias a ti por la invitación. Me pueden seguir en @elpepegalaviz en Twitter y en Instagram como Pepe Galaviz. Muy bien, muchas gracias, Pepe Galaviz. Marcelino Gómez Brenes, allá en Chihuahua. ¿En dónde te sigue la gente en redes? Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Marcelino Gómez Brenes. Un abrazote, Vicente, y muchas gracias por tu apoyo siempre al estado de Chihuahua, a los chihuahuenses, brindándoles buena información que por acá escasea bastante. Muchas gracias a los 3. Qué bueno que nos acompañan y nos vemos pronto de regreso aquí en Sin Censura. Marcelino Gómez Brenes, Sofía Lameiro y Pepe Galaviz hablando con nosotros en este espacio libre como el viento.